presidente. Tengo que agradecer, antes que nada, pedir perdón porque voy a hablar en español. Ni siquiera me atrevo a hablar en portuñol, ¿no? A pesar que llevo viniendo muchos años, pero ya me he acostumbrado a hablar en español en Portugal y seguiré hablando español con mucho dolor de mi corazón. Pero lo intentaré hacer despacio para que se me entienda. Lo primero que tengo que decir es que agradezco muchísimo la organización de este congreso, a toda la organización y especialmente al profesor José Eduardo Franco por invitarme a estar aquí, a presentar reflexiones a las que me vengo dedicando ya hace tiempo. Es verdad, el título que viene en el programa seguramente me equivoqué yo, ¿no? Porque, bueno, es protestantismo, protonacionalismo y proceso de confesionalización en los orígenes del Estado moderno, que no son los Estados nacionales. Esa matización quería hacer. Pero tengo el documento escrito, he traído el documento escrito, y en este congreso he oído cosas tan interesantes, y sobre todo cuando a uno le piden una participación o una colaboración y gente que me conoce y que sabe que trabajo sobre este tema. Concretamente Beata me pide, habla de protonacionalismos, que ya vengo hablando durante hace bastantes años. Sin embargo, en este congreso me ha obligado a reflexionar sobre los fenómenos que aquí se plantean y sobre todo por las magníficas intervenciones que he venido escuchando a lo largo del día de ayer y a lo largo también de esta mañana. Esto me ha obligado a replantear un poco mi intervención. No les voy a leer el texto, porque creo, como además siempre se publican estas actas, las actas de estos encuentros, pues el que tenga interés que lo lea en su momento, ¿no? Pero por todo lo que he oído, y viniendo yo de una universidad, precisamente una universidad renacentista, la universidad que creó el cardenal Cisneros, otro reformador, se me habían ocurrido múltiples cosas y múltiples ideas, ¿no? La primera, y yo que me dedico, o una parte de la labor intelectual a la que yo me dedico también, es un poco esto que se llama ahora la historia conceptual. Me interesan mucho los conceptos, ¿no? Creo que dentro de lo que son las ciencias sociales, sin unos conceptos bien elaborados, difícilmente podemos establecer discursos que sean mínimamente comprensibles. Y estos días reflexionaba, quiero decir, desde el día de ayer, reflexionaba sobre el término modernidad, esto que se ha planteado, ¿no?, como cabecera de nuestro encuentro. El término de modernidad, según lo leía, veía que tenía un contenido positivo, o se le da un contenido positivo, incluso contiene una idea de progreso. Pero con esta idea de progreso parece que se desliza, con esto de la modernidad, un concepto implícito, no explícito. Quizá me equivoque y ustedes tendrán consideración conmigo porque es una reflexión muy cogida por los pelos, pero digo que implica un concepto de una historia lineal. Quizá una historia también, o tiene todo esto de modernidad un contenido de utopía propia del tiempo del humanismo y del tiempo de la Reforma. Creo que tiene ese contenido, o por lo menos estas reflexiones me hacía yo. Naturalmente, este contenido deriva de la cosmovisión que nació del humanismo renacentista y desde luego de la ruptura de la unidad cultural de la cristiandad latina que se produjo como consecuencia de aquel fenómeno histórico. Pero, ¿por qué reflexiono? Yo que me dedico en una parte de mi quehacer en esto de los conceptos, ¿por qué cuestiono el término? Lo cuestiono porque sin duda las palabras, los términos y los conceptos más tienen una importancia tremenda, como acabo de decir. Como ya lo descubrieron los humanistas del siglo XV y del siglo XVI. Los humanistas que plantearon el fenómeno de la Reforma se movían precisamente por la utilidad de las palabras. De ahí que en aquella diatriba, en aquellas reflexiones teológicas, se buscara el origen de la palabra de Dios desde sus principios fundantes. Quiero decir, se buscaba volver al hebreo, o al arameo, o al griego, o al latín. Buscaban el origen de lo que
los que fueron testigos de aquellos acontecimientos, escribieron en su momento y que a lo largo del tiempo se habían transformado. Por tanto, qué importante es el término o qué importante es el uso de las palabras. Y es que hoy también nos encontramos en una encrucijada parecida. Vivimos tiempos de crisis, vivimos tiempos de quiebra, de certidumbres. Yo que vengo de un país vecino donde estamos sumergidos en una enorme crisis política, como todo el mundo sabe, ¿no? Y donde todo vale. Hoy se utilizan las palabras con una frivolidad enorme. Cualquier cosa vale, solo hay que repetirla y repetirla, hasta que se crea opinión. Y la opinión nos está apartando del pensamiento certero, del pensamiento científico, de lo científico. Incluso la opinión pública y publicada parece que se están convirtiendo en derecho, el derecho a opinar libremente lo que yo creo que es bueno, sin pensar que todo eso tiene una fundamentación filosófica o de pensamiento. Y así hemos llegado a una época o a una terminología que es eso que ahora se usa, un término que es la posverdad. La posverdad, un término, diríamos, un eufemismo para no decir la falsedad o la mentira. Es decir, incluso retóricamente tenemos que inventarnos palabras para no decir que una cosa es falsa. ¿Y de dónde viene todo esto? Y esto yo les pido perdón porque son reflexiones que me estoy haciendo al hilo de muchas de las cosas que estoy oyendo estos días, y desde luego que voy a volver al tema de la reforma, ¿no? No se preocupen. Pero ¿de dónde vienen? Viene precisamente del triunfo de las ideologías como sustitutivo de las religiones. Las ideologías como triunfo de una cultura secularizada y que llevan a convertirse o que llegan a convertirse en nuevas religiones. Efectivamente, tengo que decir que las ideologías son todas representaciones falsas de la realidad. Y digo que son representaciones falsas porque yo no solamente me dedico a la historia cultural, del pensamiento conceptual, etcétera, etcétera, pero sobre todo me dedico a la historia, al estudio de la realidad. Y las ideologías son representaciones falsas, aunque se presenten de forma coherente. Es decir, las ideologías nacen de la secularización y son el resultado del iluminismo, por tanto, nuevas religiones de sustitución, que diría Montserrat Torrent, que estudia las religiones. Nuevas religiones de sustitución, que naturalmente ofrecen, después de ese iluminismo, certidumbres o credos laicos, secularizados o laicos, como ustedes quieran, como el materialismo, el marxismo, el cientificismo y, desde luego, el nacionalismo, hoy tan en boga, curiosamente. Un pensamiento, una ideología decimonónica y que hoy todavía tiene una fuerza y una pujanza enorme, después de haber conducido este credo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo esto nos lleva, y todo este discurso que le estoy intentando establecer, llevan a lo que ha sido la crisis de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, eso que algunos llaman desde un punto de vista cultural el relativismo cultural, y que hoy algunos, como Bauman, llama la cultura líquida, es decir, el que todo vale. Por tanto, hoy estaríamos ante un momento crítico, y por eso lo comparo con el concepto que partíamos de la modernidad, en el que estamos asistiendo a una nueva cosmovisión o en un momento histórico en el que hay una nueva crisis de la conciencia, podríamos decir, en Occidente. Es un momento en el que han hecho crisis, por poner unos ejemplos, o es el fin de las utopías. Si en el Renacimiento y en el humanismo arrancábamos con proyectos y con ideas utópicas, y desde luego los valores iluministas también, al final o a principios del siglo XXI
parece que todas las utopías han muerto. Y desde luego el planteamiento esperanzador y luminista parece que está más que puesto en crisis. Por tanto, todo desde un punto de vista cultural nos está haciendo replantearnos muchas cosas. Desde el punto de vista político, los propios estados nacionales están en crisis, casi todos están quebrados, casi todos están fallidos y, desde luego, estamos llegando al triunfo de lo que el autor que acabo de citar y en el que últimamente estoy empeñado, Bauman, correligionario de Beata, aunque afincado en Gran Bretaña, llama el triunfo de la retrotopía. Es decir, parece que de cara al futuro no encontramos tantas salidas y tenemos que volver al pasado a buscar esas utopías. Si esto es así, por tanto, en esta idea de modernidad de la que se desprende un concepto lineal de la historia, lo que estamos volviendo o tornando es a un concepto de la historia circular, porque volvemos otra vez al origen. Por tanto, esto de la modernidad creo que habría que plantearse, ¿a lo que hemos llegado es la modernidad? ¿O es el triunfo o fracaso de la modernidad? Yo al menos así me lo planteo, ¿no? De esta forma me voy a los orígenes de la Reforma, a los orígenes del humanismo, no tanto a los orígenes del humanismo que arrancarían casi desde finales del siglo XIV y el siglo XV, pero sí al principio del siglo XVI. Y ya se ha hablado mucho en este congreso del marco teológico. Yo me voy a referir más a una visión más histórica y política. En realidad lo que ocurrió a principios del siglo XVI y a consecuencia del movimiento reformador fue que todo aquel fenómeno que hundía sus raíces culturales más de 100 años acabó en una ruptura después de mucha reflexión. El intento reformador, lejos de reformar, acabó en ruptura de la unidad cultural de la cristiandad latina. Esta ruptura lo que produjo fue la floración de múltiples iglesias. Aparecieron múltiples iglesias con credos o confesiones diferentes, que naturalmente cada confesión definía su propia iglesia. Por tanto, esto es lo que la historiografía actual o la historiografía, por ejemplo, de cuño germánico llama el origen de la confesionalización. Es el proceso que inicia un proceso de confesionalización de la política y de la cultura que naturalmente entraría dentro de un largo decurso histórico de grandes conflictos confesionales, lo que antes se llamaban guerras de religión, hasta la guerra de los 30 años y el final de todo esto que significó la paz de Westfalia en 1648. Por tanto, todo ese proceso de confesionalización en la historia es un proceso, una época histórica que se puede definir así. Naturalmente esto es una visión historiográfica que puede ser sometida a crítica, ¿no? Pero que se puede entender como época confesional. Época confesional de conflicto que conduce o que acaba en Westfalia. Por tanto, Westfalia lo que marca es el fin de los conflictos confesionales. En Westfalia todo el mundo sabe que se establece el principio de la tolerancia para Occidente, de la tolerancia religiosa y, por tanto, el principio de la secularización. Aquí aparece el principio de la secularización, pero también es el triunfo definitivo de una Europa cultural dividida políticamente. Es decir, lo que algunos llaman, aquí aparece el embrión de la Europa de las naciones que todavía tendrían que pasar por el iluminismo y el establecimiento de los estados nacionales propios de finales del siglo XVIII y del siglo XIX e incluso XX, y podríamos decir XXI, todavía estamos empeñados en construir más estados nacionales. Por tanto, esta época confesional, desde un punto de vista sociopolítico, rompe también o irrumpe en un modelo social tardomedieval en el que aquella sociedad era comprendida, según la idea paulina, como una idea corporativa, de cuerpo, que daba lugar a un sistema político que también era corporativo.
Es decir, cada cuerpo tenía una jurisdicción y derivada de esa jurisdicción un derecho y por tanto múltiples derechos, que es lo que define desde un punto de vista sociopolítico estos sistemas frente a lo que luego será el Estado Nacional, que solo hay un único derecho y que lo detenta el propio Estado. Es en esta sociedad donde de cambio, dinámica, con fuertes tensiones sociales, fuertes tensiones políticas, sobre todo en el Sacro Imperio romano, germánico, donde aparece la acción reformadora, ¿no? Y desde un punto de vista cultural, donde también irrumpe la idea o el prototipo de hombre como protagonista de la historia, como hombre que hace la historia, que viene naturalmente de los movimientos interioristas que aparecen o que se entroncan con la idea de la devotio moderna y que se vincula con la idea de libertad de conciencia. Ese interiorismo que promueve esa nueva espiritualidad nacida de la crisis bajo medieval, de la ruptura del universo, diríamos bajo medieval, y que produce esta nueva espiritualidad, se vincula directamente con la idea de esa libertad de conciencia. Todo esto fue, o sobre este caldo de cultivo, diríamos, actuó la acción de un hombre, la acción de Lutero, que es lo que ha hecho que la historiografía, ya hace años sobre todo, se planteara realmente la pregunta de ¿fue la teología de Lutero la que produjo los cambios que vinieron después? ¿O fue el hombre, su propio carácter y su propia conciencia la que lo cambió? Ya se ha hablado aquí de Lutero. Evidentemente Lutero, una de sus preocupaciones, ya estaba en él vivo la idea de esta espiritualidad, de este humanismo, de una conciencia, de una libertad, diríamos, de conciencia, pero era sobre todo un hombre atormentado por su salvación, por la salvación del alma, que fue lo que llevó a decir que el justo vive por la fe. Aquí estaba la clave. Cuando él entendió en su yo individual que el problema era la salvación y que el justo vive por la fe, esto le dio una fuerza y le dio una certidumbre que desde mi punto de vista fue lo que condujo al cambio y a la ruptura de la unidad de la cristiandad. Por tanto, aquella ruptura de la cristiandad, por lo menos desde un punto de vista histórico y a más largo plazo, lo que produjo fue una separación entre el ayer y el mañana. Es decir, entender el tiempo de la historia como tiempo de salvación o el futuro como el futuro que nos salva y que nos redime, o el futuro de salvación. Es decir, se planteó, como sugirió en su día, a principios del siglo XX, un intelectual español, Fernando de los Ríos, una dicotomía entre la tradición y lo que podía ser el progreso. Claro, aquí no solamente se planteó esta visión dicotómica del mundo que iba a producir corrientes culturales contrapuestas, sino que se iban a contraponer principios como el de la autoridad frente al de la libertad, es decir, la iglesia jerárquica frente al sacerdocio personal. Se iba a romper o iba a prevalecer la idea de mi libertad de conciencia frente a la autoridad de la iglesia, que era lo que determinaba lo que era canónico o no. También se iba a producir una dicotomía entre tradición y progreso, la tradición, el pasado como tiempo de salvación, frente al progreso, que es una idea que encarna el futuro de la felicidad. La idea o la dicotomía entre universalidad e individualidad, la fides católica contra la sola fides, podría dar lugar a esta dicotomía y desde luego a la última de las dicotomías que se plantea, que es el espíritu y la razón, de donde aparece la lucha entre religión y ciencia, que como todo el mundo sabe en el siglo XIX acaba por vencer la segunda frente a la primera. Estos son los elementos fundantes de la secularización. Dos corrientes culturales que plantean dos conceptos diferentes de lo que es el hombre, la relación que el hombre establece con los propios hombres, la relación que establece con la naturaleza y la relación que se establece con Dios. Por tanto, dos culturas diferentes. Es decir, derivado de todo esto, lo que dio lugar fue
a la apertura de particularismos culturales que acabaron confesionalizados y elaborando más culturas o estos fenómenos, mejor dicho, confesionales, elaborarían el magma que produce lo que yo denomino la cultura protonacional, el protonacionalismo, que es lo que hace que establezcan iglesias con principios y valores como la católica, la anglicana, la evangélica, la calvinista, que elaboran nuevos sentimientos que al final acabaron en nuevas iglesias que derivarían o que acabarían apoyadas y afirmadas por los poderes laicos. A partir de aquí, estas nuevas formas políticas, en dominios políticos diferenciados, acabaron por definir lo que eran sus propias culturas. Por tanto, acabaron de definir para dentro de sus iglesias lo que era la ortodoxia y lo que era la heterodoxia. La heterodoxia y la ortodoxia como la aceptación del nosotros y la afirmación de los otros. Nace así de esta manera el disciplinamiento social e inaugura el protocionalismo, que todo se consagra, como todo el mundo sabe, en 1555, cuando se establece la liquidación de los principios de libertad religiosa. Estos son las raíces protonacionales del mundo occidental. Esto es lo que elabora un protonacionalismo que después de la Ilustración acabaría por centrarlo en los problemas que hoy nos afectan, en los nacionalismos, que son las nuevas religiones seculares, que naturalmente hicieron, después de pasar por el iluminismo, el triunfo que vivificó la razón, la individualidad, la libertad y el progreso. Muchas gracias y perdón.